percances, ¿cierto? De internet. Vamos entonces a leer la palabra. Estamos estudiando si todavía hay profetas y apóstoles, ¿verdad? Estábamos estudiando ese tema y la clase pasada el viernes hablamos de los ministerios proféticos, ¿cierto? Que si todavía hay apóstoles, y yo les mostraba a ustedes que sí. Y hoy pues les voy a mostrar entonces el por qué. Ya ahora sí estamos transmitiendo. Muy bien. En la clase pasada hablamos ¿cómo se dice? Los argumentos que estas personas de diferentes denominaciones dan. Por ejemplo, que ya no hay más apóstoles y esgrimen mucha información que cuando usted analiza bien los textos no es tan cierto. A mí algo me llama la atención y me preocupa. ¿Cuál? Que nunca son capaces de ir a un debate, por ejemplo. Bueno, está molestando la internet. Está molestando bastante. Aquí ya se paró la transmisión en Facebook. ¿Qué habrá pasado en Facebook? Wow. Quiero que escuchen esto que el Señor me estaba diciendo en la tarde. Me llama la atención que si usted toma una Biblia, digamos que usted no conoce el Evangelio, usted toma una Biblia, empieza a leerla, el Señor se te va a revelar a través de la palabra, se te va a revelar. Cualquier persona que tome una Biblia y tenga el corazón dispuesto para entender, para aprender, Jesús se le va a revelar a través de las Escrituras. Él lo va a hacer. Ahora, mucha atención. Una persona que lee la Biblia no se vuelve católico, ni mormón, ni testigo de Jehová, ni calvinista, ni luterano, porque para usted ser de esos grupos, alguien tiene que influenciar. ¿Estamos claros ahí? ¿Me escucharon, muchachos? Háblenme, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, cuando usted lee la Biblia sola, usted no se vuelve calvinista. Usted no se vuelve salvo siempre salvo o que usted ya está predestinado. No. Cuando usted lee la Biblia por primera vez se da cuenta que es un pecador que necesita la misericordia. Y la misma Biblia le enseña que debe seguir caminando en esa verdad. ¿Estamos claros? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si usted lee la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas. Eso no existe. La misma Biblia enseña que todavía los hay. Y lo estábamos leyendo en Efesios capítulo 4 versículo 11. Es el que nos dice a nosotros, ¿sí?, que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y el fin cuál es? O sea, ¿cuál es el propósito? Perfeccionar a Alberto, a Marelvis, a Gladived, a Jorgito, a Yadira, a Willington, Edilia. ¿Quieres ser perfeccionada? Están los ministerios. Busca un ministerio que te enseñe. Edelmira, ¿quieres ser perfeccionada? Está el apóstol, profeta. No, en mi iglesia no hay eso. ¿Y entonces por qué? Y esta mañana, esta tarde, escuchando un debate, esa persona decía interesante: nadie se vuelve calvinista leyendo la Biblia. Nadie se vuelve presbiteriano. No sé si ustedes saben de qué estoy hablando. La Iglesia Católica, la Iglesia Católica empezó a ramificarse
y se dividió la de Occidente con la de Oriente. En la de Occidente quedó la del rito latino, así se le conoce, y la del Occidente, la del Oriente, perdón, quedó Constantinopla. Aquí les tengo un dato que qué días que lo estaba. Ustedes saben que yo aprovecho las enfermedades para estudiar. Lean esto, no sé si lo logren leer. Mire esto. Todas las iglesias que componen la iglesia católica son consideradas iglesias sui iuris, o sea, autónomas para legislar de modo independiente respecto a su rito y su disciplina, pero no respecto de los dogmas que son universales y comunes de todas ellas y garantiza su unidad de fe, formando esencialmente una única iglesia católica obediente al Papa que a todos preside. ¿Quieren saber cuántas iglesias católicas hay? Lean conmigo. De rito oriental, tradición litúrgica latina, rito latino de Iglesia Católica Apostólica Romana, sede en Roma. De ritos orientales, tradición litúrgica alejandrina, Iglesia Católica Copta, Patriarcado, sede en el Cairo, Egipto. Iglesia Católica Etíope, sede en Addis Abeba, Etiopía. Iglesia Católica Eritrea, sede de Asmara, Eritrea. Tradición quirúrgica bizantina, Iglesia greco-católica. Mire todo esto que hay. Son como 24. Entonces me llama la atención. Sí, lograron ver o no. Lo está compartiendo por acá. Lo está compartiendo en Facebook. Ya, aquí está, mire. Este se los voy a enviar a ustedes. Se los voy a enviar. Recuérdenme ahorita, después de terminar, enviárselo para que conozcan cuántas iglesias católicas hay realmente. Pero ¿de dónde nace eso? De gente que se puso a leer la Biblia y que, perdónenme la expresión, no voy a decir una expresión fuerte, que privatizaron la fe. Ese fue el problema, que un día el ser humano empezó a privatizar lo que Dios había hecho en su vida. Y nosotros no podemos hacer eso. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué dice Efesios? Volvamos a Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Ese hasta es el fin. ¿Me estoy haciendo entender? Si usted toma la Biblia sin conocer el Evangelio, Jesús se te va a revelar, pero tú no te vas a convertir ni en calvinista, ni en luterano, ni en católico, ni en ninguna secta, sino que Jesús te va a decir: sígueme a mí, ven, camina conmigo. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuál es el trabajo del apóstol? Vámonos todos, por favor, a primera carta a los Corintios, capítulo 3. Mucha atención. Primera carta de Corintios, capítulo 3. ¿Quién lo lee? Lo comienza a leer, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo 3. ¿Capítulo qué, hermano David? 3. ¿Qué dice? Capítulo 3. Versículo 1. Del 1 en adelante, sí, señor. Dice: colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, sino sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Hay algo, qué pena, Liceda, hay algo sonando por allá. Yo se está arrastrando así. Déjalo jugar, tranquila. Alguien que le ayude a la hermana Sí, Liceda. mejor que... Sí, Sí, tranquila. por favor. No te afares.
Él está en su casa, el nene. ¿Alguien que le ayude a la hermana, por favor? No se oye, Yadira. No se oye nada. Tienes el micrófono abierto, pero no se oye. Pues Ahora sí, versículo dice, 3. porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El riego, el trabajo y No, la no. advertencia. No, versículo 5. Hasta ahí llega nada más. ¿Cómo? Ya está ahí nada más. No, versículo 5. ¿Qué pasó? Hasta el 4. No, el versículo 5. Que tiene un subtítulo. Ya. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hasta ahí no te me Porque vayas a ir. nosotros- No te me vayas a ir de ahí. ¿Se dan cuenta ustedes que precisamente en Efesios 4, del 11 en adelante, dice que los ministerios son para perfeccionar a los cristianos, para que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a una estatura perfecta, a la medida de Cristo, para que no seamos fluctuantes como niños que lo llevan por cualquier doctrina? Eso está pasando en Corinto, que Pablo le está diciendo, ¿cómo así? Que algunos están diciendo que son de Apolos y que ustedes son de Pablo. Oído. Vamos a ver que Apolos es apóstol también, para los que dicen que no hay más apóstoles sino hasta Pablo. Ya en la clase pasada mostramos que Bernabé en Hechos 14:14 llamado apóstol. Por eso aquí dice, mire, es cierto, Apolos hizo un trabajo, pero ¿quién soy yo, Pablo? ¿Y quién es Apolos? Versículo 5, servidores. ¿Ustedes creyeron? Sí, por medio de nosotros, pero no gracias a nosotros. Porque a cada uno de ustedes el Señor le concedió lo que quería. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Cuál es el trabajo de los apóstoles? ¿Cuál es? Ya se van dando cuenta ustedes de qué se trata. Sigamos leyendo. Versículo 7, hermana, por favor, en adelante. 9. 9. 7. 9. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Un momento ahí, por favor. Porque nadie puede... Ahí nos dimos cuenta cuál es el trabajo del apóstol. ¿Sí? El fundamento de los apóstoles, Biblia. Hay un versículo tergiversado, Efesios 2:20. Busquen Efesios 2:20, por favor. ¿Sí? Y me gustaría que ustedes, cuando puedan, vayan a mi Facebook y vean un debate o una enseñanza que hicieron unos personajes muy famosos
Aquí, ¿dónde está? Aquí está. Mírenlos. Para que vean lo que ellos aseguran y dicen que es estos dos personajes. ¿Dónde está? Se me fue. Aquí está. Aquí está. El hijo de Billy, el nieto, o no sé, el hijo de Billy Graham, creo que es el nieto, y un pastor están dando unos argumentos, ¿sí? Y me llama la atención que utilizan que les voy a mostrar. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Una pregunta. Ahí está diciendo que los apóstoles y los profetas son el fundamento. ¿Me hice entender? Ahí está diciendo que los apóstoles y los profetas tienen un fundamento sobre el cual usted debe edificarse. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Sí? Conoce Dios a los suyos y apártese de iniquidad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19, búsquenlo. Ese es el fundamento. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero mire ¿qué dice ahí? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Efesios 2:20 no está diciendo que los apóstoles y profetas sean el fundamento. El fundamento está sobre Cristo. Y el fundamento sobre Cristo es que Él conoce a los suyos. ¿Y usted qué hace? ¿Qué hace usted cuando llega a los pies de Cristo? Empieza a caminar recto y a apartarse de la iniquidad. No me diga que usted conoció la luz viviendo todavía en tinieblas. Volvamos otra vez a Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, esos son los apóstoles, peritos arquitectos. Perito arquitecto. ¿Qué significa un perito arquitecto? Es un técnico experto en la construcción y en el ámbito legal, capaces de identificar, analizar, evaluar, cuantificar problemas. Eso es un perito arquitecto, un técnico profesional de la construcción, no solamente de la construcción, sino de la parte legal también. Ahora, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? Colocan el fundamento. Y el profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿qué hacen? Edifican encima. ¿Estamos claros? El problema es que ahora hay apóstoles que no tienen fundamento. Y perdónenme esto que voy a decir, pero apóstol que no fundamente a la gente en la palabra no es apóstol. El fundamento es Jesucristo, Él es la roca. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Hola, Jorgito en Ecuador, Dios te bendiga. Ahora. Amén, amén, bendición, hermano. En ese video que ustedes pueden ver en mi Facebook, ellos dicen, no, ya el fundamento está puesto. Un momentico. ¿No han ido a Afganistán? ¿Ya fueron a Irak?
Allá tengo una discípula que le mando saludos, la cual no puedo decir el nombre por cuestiones de seguridad. Y ella se la pasa entre los musulmanes. Y me dice: David, aquí no conocen a Jesús. No saben quién es Él. Una pregunta, ¿allá está puesto el fundamento? Necesitamos que el Señor levante apóstoles para que vayan hasta allá y pongan el fundamento. ¿Me estoy haciendo entender? Sean los peritos arquitectos. Puede aparecer una evangelista como mi discípula, ella es evangelista, ella puede predicar, venga, pero el que tiene que llegar a formar y a colocar la iglesia, fundarla, es el apóstol. Por eso es que apóstolas no hay. Ese tema es otro. Pastoras no hay. Por varias razones. Pero el tema hoy es: ¿todavía hay apóstoles? Una pregunta, mis hermanos. ¿Será que todavía hay lugares donde toca ir a colocar el fundamento o no? ¿Verdad o no? Faltan lugares. Así es, hay muchos lugares donde la gente desconoce de Cristo. Y lo peor, ¿sabes qué es, Yadira? Casi el 60% de la población no ha escuchado de Jesús. La gente está muy engañada con la televisión y el internet. La gente piensa que el catolicismo es la religión número uno. No, la religión número uno es el hinduismo. El número dos es los musulmanes, el islam. Y le sigue el catolicismo. ¿Sabe cuál es el problema? Comience con esto, mire. De cada 5 personas en el mundo, cuente 5. Una es de China. Imagínense. Somos 7.000 millones de personas en el mundo. Y los chinos son 1.500 millones. ¿Cómo la ve? De cada 5 personas, uno es chino. De cada 5 personas, la mitad es musulmana. Y la gente sigue creyendo que el cristianismo ya está en todo el mundo. No, hace falta muchos lugares donde, como dice Pablo, yo, perito, arquitecto, apóstol, esa es la palabra, soy el que pone el fundamento. Y los demás miren cómo edifican. Si yo, si tengo el ministerio de apóstol, ¿en qué voy a edificar a la gente si no es en la palabra? No puedo edificar a las personas, y se lo digo a los apóstoles con amor y con temblor, no puedo edificar a las personas fuera del fundamento de la palabra. No es sabio. Tenemos que entender el fundamento, como lo venía explicando, no son los apóstoles y los profetas. El fundamento es Jesucristo, la roca. Y como leímos ahorita, segunda de Timoteo capítulo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué acabamos de aprender? El fundamento, Cristo la roca, y el sello, apártese de iniquidad. ¿Ven la diferencia? Aquí estamos dándonos cuenta qué es ser un apóstol. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser apóstoles? ¿A alguno les gustaría ser apóstol? ¿Sí o no? Presten atención para que vean. ¿Qué más dice?
Vámonos a Primera de Corintios capítulo 3. ¿Sí? Levantó la mano Yadira. Tengo una pregunta, es cuando dice aquí, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando dice apártese de iniquidad está diciendo santifíquese. Claro. La palabra Santifíquese cada día. agios en griego. El que se cree santo, santifíquese cada día más. La palabra nos enseña que el que está esperando en Cristo se va limpiando todos los días, cada vez más, Yadira. ¿Ok? Bueno, ¿estás ahí, Yadira? Sí, señor, acá estoy. ¿Me ven? Sí, versículo 10 de Primera de Corintios 3. Presten atención para que vean qué es un apóstol. ¿Quién aquí quiere ser apóstol? Yo quiero ser apóstol. Bueno, eso no es que usted lo escoge, es que Dios lo llama. Pero ¿qué dice, hermana? Dale. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare... Perdón, me gustaría que vieran a estos dos personajes hablando, que dicen que el fundamento son los apóstoles y los profetas. Aquí dice que no, el fundamento es Cristo y ese fundamento tiene un sello. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Dios. Versículo 12. Dale. Versículo y si 12. sobre este fundamento, el 11, 12. y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ojo con esto. Si hay que tener mucho cuidado, que hay muchas personas que están edificando sobre locales, pianos, sillas. Mis amados hermanos, viene el tiempo donde eso se va a acabar. Viene el tiempo donde van a cerrar las congregaciones. Si tú edificas tu obra sobre un local, todo eso, cuando tú llegas a Jesucristo te va a decir, Marelvis, cuéntame, ¿cómo edificaste? No, yo ayudé aquí, ayudé acá, ayudé allí. Bueno, pasemos por fuego todo lo que usted hizo. Y nótese que el texto dice que será pasado por fuego y la obra cada uno en fuego será probada. ¿Qué dice el verso 14, por favor, y 15? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ojo. ¿No sabéis? Ya, un momento. Ojo. Ahí está diciendo que la obra, si se llega a perder, la persona no se pierde. Este es su servidor, David Menco Zafra. La obra que yo le voy a presentar al Señor van a ser personas y familias. No va a ser un local lleno de sillas. No, no quiero eso. No quiero presentar una obra al Señor que se pueda consumir. Quisiera poderle presentar una obra al Señor
que digamos, mire, tal familia se convirtió a ti, creció, se formó y te siguieron y trajeron a otros? Hermano, disculpe, en 2 minutos se acaba la llamada. Ah, bueno, gracias, voy a abrir. Gracias, muy amable. ¿Sí me estoy haciendo entender? Tengamos cuidado. ¿Qué están edificando? Hoy se están edificando tantas congregaciones con nombres, con denominaciones que nada tienen que ver con el Señor. Ojo, mis hermanos, no edifiquemos sobre cosas que se pueden destruir. Pásense para la nueva sala. Muchas gracias, Jorge. Pásense para la nueva sala, por favor. ¿Ok? ¿Listo? Ahí van llegando. Y este es un mensaje para cualquier persona que nos escuche. Un mensaje para los pastores, los siervos de Dios que están construyendo obras para el Señor con mucho amor. No hagan cosas que van a perecer. Edifiquemos sobre cosas que pasen por fuego y no se consuman. ¿Cómo qué? Como el alma. Como el alma de las personas. Qué bonito poder construir familias. Siga mi hermana Yadira, por favor. Versículo 18, ¿qué dice? Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. No te vayas a ir, que vamos a seguir al capítulo 4. Oído, Pablo acaba de mencionar a Apolos y a Cefas. Cefas es el nombre en arameo de Pedro. Y tú eres Cefas. ¿Sí? No sé si se acuerdan. Ese está en ¿qué? Lucas 1:54, creo. Vamos a buscar un momentico acá. Lucas. Tú eres Simón Bar-Jonás, Simón hijo de Jonás, pero ahora vas a ser llamado Cefas, y es un apodo que Jesús le colocó, que es piedra pequeña, Petrus. 1:54, no. Tú eres Simón Bar-Jonás, pero ahora serás llamado Petrus. Ah, es Juan 1:42. Yo dije que Lucas. Juan 1:42. Juan, ¿quién lo lee, por favor? Juan 1:42. ¿Qué dice? Por favor. 1:45, realmente creo. 1:42. Juan 1:42. Sí, ¿qué dice? Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro. Este Cefas está hablando de Pedro. Ojo, el texto viene hablando de 3 personas. Recordemos que la Biblia no está escrita en capítulos y versículos. Entonces, para entender qué es el apostolado, que son los peritos arquitectos, los que ponen el fundamento,
Vamos a mirar el capítulo 4. Aquí, por eso pregunto, ¿a quién de ustedes les gustaría ser apóstol? Póngale cuidado para que vea cómo es la cosa. Dale. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice? Así pues, tengamos los hombres por No. servidores de Cristo Yadira, y administrar. léelo bien, por favor. Dice, así pues, tengamos los hombres No. por servidores de Cristo. Yadira, lo está leyendo mal. Así pues, Ya, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿qué es un apóstol? Primero, Servidor de Cristo. un siervo. Entonces el otro día aparece este falso apóstol Maldonado en televisión diciendo que si usted es apóstol de Dios, ¿cómo anda usted con una camisa rota? Que usted no puede dar bendición si usted no tiene bendición, y empezó a hablar mal de los cristianos pobres, que eso era mal testimonio. ¿Sabe una cosa? Un verdadero apóstol tiene un carácter humilde, sencillo. Un apóstol verdadero es siervo de Dios. ¿Y qué más dice aquí? ¿Administrador de qué? Contésteme, por favor. ¿Administrador de qué? De los misterios de Dios. De los misterios. Oído, usted al apóstol le pregunta lo que sea y lo sabe. El apóstol tiene el misterio de Dios. El apóstol le pregunta a usted de la Trinidad y sabe. De las 70 semanas de Daniel y sabe. Le pregunta a usted del ayuno y no anda diciendo que es para mover el corazón de Dios, porque conoce la doctrina perfectamente. ¿Estamos claros? Siga, Yadira, por favor. ¿Qué más dice despacio? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El apóstol no habla más allá de lo que está en la Biblia. Por eso son los administradores de los misterios de Dios, porque se basan en ¿qué? En solo la palabra. Y eso es lo que le enseña a otros, solo la palabra. ¿Estamos claros? Siga, por favor. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá y reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Bueno, Porque según pienso, Yadira, en este texto
hay que leerlo con el énfasis que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un énfasis irónico. Mire que dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos y nosotros reináis. Y ojalá reinaseis. O sea, les está diciendo que no es cierto. Como el evangelio de la prosperidad. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Siga, por favor. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Oído. ¿Se dan cuenta ustedes que en el versículo 6 volvió a nombrar a Apolos? Y en el versículo 9 habla de plural. A nosotros los apóstoles como postreros. ¿Saben algo? Los apóstoles no andan buscando los primeros puestos. Los apóstoles son siervos. Siempre van de último. El apóstol dice aquí, sentenciado como muerte. El apóstol no anda pensando en el futuro y que vamos, no. Él anda muerto todos los días. ¿Ya se están dando cuenta del carácter del apóstol? Mi pregunta es, ¿ya se acabaron los apóstoles? Si los apóstoles se acabaron, entonces ¿quién fue Patricio Sáenz, por ejemplo? Para los que no saben quién fue Patricio Sáenz, año 1932. Creo que es un sueco, si no estoy mal, me perdonan, no sé de dónde viene realmente. Es de esos blanquitos ojos azules, el abuelo de Andrés Corso, el que tiene la iglesia en su presencia. Y este Patricio Sáenz fue el hombre que Dios trajo a Colombia a traer el evangelio cuando aquí en Colombia no había iglesias cristianas. Año 1932. Vaya y averigüen cuándo fue fundada Asambleas de Dios, la Cuadrangular, y todas esas iglesias antiguas no tienen la edad que él tiene. Él fue el que fundó CLC, Centros de Literatura Cristiana, fundó un instituto bíblico que todavía existe. Y esos son él es un apóstol. Él es alguien que trajo y ¿qué hizo? Puso ¿qué? El fundamento, que hasta el día de hoy sigue firme para los que no saben. Bueno, entre esas personas que él le predicó, a mi tatarabuela, Rafaela, ¿sí? Mi abuela Fanny, entonces mi mamá y mi persona, cuarta generación. Pero ¿quién lleva el evangelio a los lugares donde no existe? ¿Quién lo lleva? Puede ser un profeta, puede ser un evangelista, pero ¿quién es el que fundamenta la iglesia para que de ahí en adelante edifiquen? Los apóstoles. Yadira, levantaste la mano. Refiriéndose a eso, lo que podría llamarse a lo que llaman misioneros. Ah, bueno. Podrían ser apóstoles. Gracias por recordar. Sucede que como para ellos ya no hay apóstoles, entonces hay unas denominaciones, sobre todo las anglicanas, que le cambiaron el título por misionero. ¿Sabe cuál es el problema? Que la palabra misionero no está en la Biblia. Acá acabamos de leer, no pensar más de lo que está escrito. Deconstruyeron eso ahí. Uy, te felicito, qué bien. Deconstrucción del texto. Deconstruyeron lo que existía. ¿Cuál misionero? Ni qué misioneros. Eso no existe. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿sí?, con esas personas que... Es que mire, me llama la atención que por ahí escuché,
No es que el apostolado sí existe, pero ya no el apóstol como antes, sino un apóstol nuevo. Ay, no, pues, ¿qué hacemos? ¿Existe o no existe? Claro que existe, porque todavía faltan muchos lugares. Hoy, 2023, 31 de julio, más de la mitad de la población del mundo no conoce a Jesucristo. ¿El Señor viene pronto? Sí. ¿Y sabe cómo la población, el mundo entero va a conocer a Jesucristo? A través de la próxima persecución. Cuando cierren las iglesias y la gente tenga que huir, va a ir hablando de Jesús a donde nunca había llegado. Es más, con decirle que hay tribus indígenas en Colombia, en la Amazonía, que no conocen a Jesús, nadie les ha predicado. ¿Me hago entender? Decir que no hay más apóstoles es decir entonces que se acabó el trabajo, ¿qué? Por eso cuando inicié contándoles a ustedes que una persona, repito, oído, una persona que coja una Biblia y empiece a leer con un corazón deseoso, Jesucristo se le va a revelar. Toda persona que quiera conocer a Jesucristo solo necesita tener un corazón deseoso y una Biblia, católica, lo que sea, no importa, tengan. Pero la persona que Jesús se le revela, cuando termine de leer la Biblia y cuando se convierta, no se convierte ni en católico, ni en adventista, ni en mormón, no, ni en calvinista y no menos en luterano. Para usted volverse calvinista, tiene que ser influenciado por otras personas. Es más, mire, ¿saben algo? Las iglesias calvinistas están llenas de cristianos que no conocían eso, pero no son iglesias que ganen gente de verdad. Para los que no saben qué es calvinismo, es un movimiento que enseña que usted ya está predestinado para ser salvo. Así que tranquilo, usted desde antes de la fundación del mundo fue predestinado para ser salvo. Ellos no piensan que la salvación se puede perder. No, eso no existe. Nosotros no creemos en eso. Y si hay algún calvinista que quiera debatir, lo invito, porque los calvinistas no debaten. Ahora, son las 8:49, les voy a enseñar algo de historia, préstenme atención. Enrique VIII, déjenme buscar aquí, Enrique VIII, nació en 1491, rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde el 1509, oído, ese hombre, Enrique VIII, fue el hombre que en Inglaterra se dividió del catolicismo de Roma. 1509. Y gracias a él, Martín Lutero después hizo la reforma. Si no hubiese existido un Enrique VIII, no habría reforma. ¿Estamos claros? Ahora, présteme atención. Enrique VIII es el hombre que le dice al Papa Católico: usted queda excomulgado porque a partir de hoy yo soy el Papa de la Iglesia anglicana. Oído esa palabra, anglicana. La palabra anglicana viene de anglo, de ingleses, de los ingleses, anglicana. Si usted un día tiene la dicha de ir a una iglesia anglicana, se va a dar cuenta que es la misma cosa que el catolicismo, pero sin ídolos. Las mismas sotanas, el mismo rito, todo sin ídolos. ¿Estamos claros? Díganme por favor si me oyen, que se está yendo la internet.
¿Sí me escuchan mis hermanos? ¿Se está escuchando bien? Sí, Señor. Bueno, de esa iglesia anglicana es donde empiezan a nacer otras y otras y otras, porque como ya se dividió uno, pues viene todo el mundo a dividirse. Entonces aparecen los presbiterianos. Oído la palabra presbiteriano, que viene del griego presbíteros, que significa anciano, supervisor. Y los presbiterianos son los primeros en decir que los apóstoles ya no existen, que ahora son ellos los que mandan. Ah, qué bonito, qué bello. Ya el apóstol no existe, no, ahora solamente hay ancianos, que es la palabra presbíteros, obispo. Y esas iglesias tienen obispos, pero no creen en los apóstoles. Ahí nace el error. Y esas iglesias son tipo calvinistas. Juan Calvino trabajó mucho en esas iglesias. Bueno, ahí vamos mirando que aquí la Biblia está diciendo otra cosa, que los apóstoles son los que ponen el fundamento, que es Cristo, que ese fundamento tiene un sello, que es que todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de iniquidad. Y sigamos leyendo, ¿qué dice? Versículo 9, sentenciados a muerte, somos espectáculo, burla. ¿Qué más dice? Versículo 10, Yadira. Se me fue Yadira. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Un momento. Y es que ese es el problema. El apóstol no se enriquece con la fe. El error de la iglesia de hoy, ojo, el error de la iglesia de hoy es que el control de las iglesias lo han tomado los pastores, cuando la Biblia dice que así no debe ser. Vámonos por favor a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Por eso es que sacaron a los apóstoles, para quedarse ellos con la titularidad. ¿Qué dice el versículo 28, por favor? Y hago una pregunta enseguida. Y a uno puso Dios. Una pregunta. ¿Su iglesia hace esto? Siga, por favor. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora, el pastor se volvió el administrador, y aquí me dice que el administrador está de penúltimo, que lo primero que debe haber en la iglesia es apóstoles y después profetas. Luego lo tercero, que son los evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí me estoy dando a entender? Y ese es un error grave hoy en la iglesia cristiana, que debería la iglesia estar administrada de esa manera en que el Señor dijo. Pero ¿dónde inició el problema? Bueno, primero ya con Enrique VIII, que ya les conté a ustedes. Pero en 1991, el gobierno colombiano, en la nueva constitución política, aprobó la libertad de culto. Y la mayoría de cristianos dijeron, gloria a Dios. El problema fue que no se dieron cuenta
que el gobierno les estaba exigiendo que debía haber un representante legal. Y ese representante legal se volvió el pastor. Y como ahora el gobierno metió la mano dentro de la iglesia, los ministerios desaparecieron. Recuerdo un amigo, un conocido mío, que dijo un día, pero es que esta iglesia a mí no me permite hacer cosas. Y me toca estar llamando a los ancianos y a la mesa directiva. Yo voy a sacar a todo el mundo y me voy a quedar yo aquí y no le pregunto a nadie qué tengo que hacer. Imagínense. Oído. Para ir cerrando la enseñanza. ¿Ustedes qué dicen? ¿Todavía hay apóstoles o no? Con lo que hemos visto hoy, de qué es un apóstol. Y sabe, me llama la atención aquí, dice el versículo 11 del capítulo 4, los apóstoles no tienen morada fija. ¿Saben por qué? Porque tienen que ir a una iglesia, a la otra, la otra, la otra, la otra. Ese es el trabajo de ellos. ¿Estamos claros, mis hermanos? Y más adelante dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Yo no sé si ustedes recuerdan que Pablo dice que él trabajaba. Él trabajaba. Hacía tiendas. Entonces, no viven de eso. Bueno, no es malo tampoco que vivan de eso. ¿Sí? Pero no se enriquecen, eso es lo que es realmente, no andan haciendo alarde, me hago comprender. Vamos a dejar hasta aquí porque son las 8:59 de la noche. Quiero terminar diciendo, si usted conoce a alguna persona que llega a decir que yo estoy mintiendo, que me equivoco, que es falso, dígale que con gusto le invitamos, venga y haga un debate. Vamos a debatir, ¿sí? Vamos a debatir. Precisamente por no debatir y por no hablar estas cosas, es que la iglesia ha inventado nuevas doctrinas. Ahora, Willington, ¿cuál es tu ministerio? Marelvis, Marle, Alberto, Jorge, Yadira. ¿Cuál es el ministerio de ustedes, Marle? Sara. Ojo, no todos tienen ministerio, ¿no? Todos tenemos dones. Todos tenemos un don en particular. Pero ministerio no todos tienen. ¿Estamos claros? Hay unos que Dios los llama a servir, hay otros que no. ¿Estamos claros en eso? Lisset, Luzdari. Lo que sí me he dado cuenta es que la mayoría, por no decir todos aquí, tienen ministerio, tienen llamado a servir en ministerio. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar aquí la enseñanza. Los que están en Facebook, en YouTube,